Buenos días, muchachos, les habla el profesor Jaime. Decidí hacerles este video para que puedan desarrollar de una forma más adecuada su taller. Lo que vamos a ver se llama magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se dividen en dos. Pueden ser escalares o pueden ser vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Son aquellas que quedan completamente determinadas conociendo su magnitud y su unidad de medida. Un ejemplo de ellos es la longitud, la masa, trabajo, potencia, energía. ¿Por qué? Vamos a hablar de la longitud. Yo tengo este lapicero, ¿listo? Y decido medirlo. Este lapicero mide exactamente 16 centímetros, ¿listo? Entonces, la longitud del lapicero es de 16 centímetros. No necesito conocer otra medida más, sino apenas su longitud. Y ahora, digamos que yo uno dos lapiceros. Entonces, 16 centímetros más 16 centímetros, eso me queda 32 centímetros. A lo que yo digo, dos lapiceros unidos me miden 32 centímetros exactamente. O sea que las magnitudes escalares solo dependen de la medida, la unidad de medida, la escala que tengan. Y además de eso, se pueden operar de forma aritmética o algebraica. En cambio, las magnitudes vectoriales no. ¿Qué es un ejemplo de una magnitud vectorial? El desplazamiento. Digamos que yo me encuentro acá y me muevo exactamente 2 metros y me ubico acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me moví? Eso es una magnitud. Entonces, me moví 2 metros. ¿Listo? ¿En qué unidad de medida? ¿De acuerdo? ¿En qué unidad trabajé? Pues en metros. ¿Y en qué dirección me moví? Pues ¿en qué dirección me medí? Pues exactamente en el eje X, ¿listo? ¿Y en qué sentido me moví? Pues en el sentido positivo. ¿No ve que voy hacia el lado positivo de las X? Entonces, una magnitud vectorial necesita de tres componentes, de una magnitud, de una dirección y de un sentido. Entonces las escalares no. O sea que dentro de estas tenemos la aceleración. ¿Por qué la aceleración? La aceleración puede ser negativa, puede ser positiva. ¿Hacia dónde se acelera? ¿Hacia dónde se desacelera? ¿Ok? Estos son dos magnitudes físicas, vectoriales y escalares. Ahora, ¿qué vamos a ver de esas magnitudes? Vamos a preguntarnos lo siguiente. Primero, dentro de esas magnitudes tenemos ¿qué es un vector? Un vector no es nada más que una semirrecta, ¿sí?, que va desde el punto A hasta el punto B y tiene una flecha. Resulta que esa semirrecta se menciona con una letra, puede ser A minúscula, hay textos en los que lo usan con A mayúscula, en este caso vamos a trabajar con A minúscula y decimos que tiene una flechita encima, por eso nos está indicando que es un vector. Este vector tiene ¿qué? Una dirección, ¿cierto? Que está determinada por el ángulo de inclinación que tenga. Además tiene un sentido, hacia dónde va la flecha, ¿de acuerdo? Y además de eso, tiene una magnitud. En este caso puedo llamarlo que tenga dos unidades, tomando como unidad de medida esta unidad, una unidad, dos unidades, ¿listo? Entonces eso sería un vector, ¿de acuerdo? Pero los vectores, ¿qué tienen? Si yo tengo el vector A, ¿cierto?, que es este vector que yo tengo acá, ¿cierto?, ¿cuál será el vector menos A? Pues el vector menos A es el mismo vector A, ¿de acuerdo?, pero con sentido contrario. Ese sería el vector menos A. ¿Listo? Ahora lo siguiente. En el siguiente ejemplo vamos a ver. Entonces, ¿qué diríamos que es un vector? Un vector no es nada más que una flecha que tiene magnitud, que tiene sentido y que tiene dirección. Ahora vamos con un ejemplo. Yo tengo el vector A que tiene exactamente 1, 2, 3, 4. Vemos que tiene 4 unidades ahí. Pero hagamos lo siguiente. Digamos que el vector A tiene 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, si el vector A tiene 4 centímetros, el vector B, ¿cuántos centímetros tiene? En este caso, el vector B, pues es la mitad. ¿Tendría cuánto? 2 centímetros. Y el vector C, se dan cuenta que es el doble del vector A. Entonces, si es el doble, pues va a tener ¿cuánto? 8 centímetros. Y ese vector, exactamente, el vector C, ¿cierto?, va a ser con sentido ¿qué? Negativo, o sea que va a apuntar hacia el otro lado. Ahora me dicen compare todos los vectores. ¿Cómo se comparan los vectores? Entonces tengo que decir lo siguiente. Yo digo que el vector A, ¿cierto?, que tiene ¿cuántos centímetros? ¿De acuerdo? Entonces yo diría que el vector A es igual a 2 veces el vector B con su flecha encima, Claro, el vector A es 2 veces el vector B. Si el vector B es 2 por 2, nos daría 4 centímetros, ¿listo? Y ahora hacemos lo siguiente. El vector C
correspondiente al vector A. Entonces digo que el vector C es igual a menos porque es negativo, sentido negativo, y como es el doble del vector A, pues sería menos 2 veces el vector A. Y ese sería nuestra correspondiente. Esto es compararlo. Y esto que hice acá fue agregarle las medidas al vector. Ahora, luego de los vectores, vamos a ver lo siguiente. Suma de vectores. Resulta que los vectores se pueden sumar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver estas dos formas que tenemos acá. La primera, tenemos un vector A, ¿de acuerdo? Y tenemos un vector B. Y vamos a hallar el vector A más B. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transportamos el vector A, ojo, sin cambiar su magnitud ni su sentido. Lo trasladamos para acá, ¿listo? Y este sería nuestro vector A, ¿de acuerdo? Y en la cabeza del vector A, pues vamos a colocar el vector B, ¿listo? Ojo, con la misma inclinación, ¿listo? No le vamos a cambiar la inclinación, nada, ni el sentido, ni nada. Tiene que ser el mismo vector. Y este es el vector B. ¿Cuál es la resultante? Ojo, se pone el vector A y en la cabeza del vector A se pone el vector B. Y la resultante, pues, va a ser la línea que va desde la cola del vector A, el vector que nace de la cola del vector A, hasta la cabeza del vector B. Este sería el vector A más B. ¿Listo? Y entonces, esta sería nuestra resultante. A este vector lo llamamos el vector resultante también. Caso diferente, cuando los dos vectores, al sumarlos, me forman un ángulo de 90 grados. En ese caso, vamos a usar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Los vectores así, se puede calcular también su resultante, pero se utiliza el teorema de el coseno. Pero como en este caso, pues no estamos trabajando todavía ese tipo de vectores, solamente vamos a mirar los vectores perpendiculares. El primero, este vector, 4 unidades, ¿de acuerdo? Este es el vector A, ¿de acuerdo? Y le colocamos en la cabecita del vector A, colocamos el vector B, y el vector B, ¿qué tiene cuántas? 3 unidades. Entonces colocamos ese vector de 3 unidades acá, ¿listo? 3 unidades, bien. Después vamos a calcular la resultante. La resultante dijimos que era un vector que nace en la cola del vector A y termina en la cabecita del vector B. ¿Listo? Bien, ese sería. Y entonces este sería nuestro vector A más B o nuestra resultante. Se dan cuenta que si esto forma un ángulo de 90 grados, pues podemos decir que esta es la hipotenusa y esto es cada uno de los catetos. O sea que diríamos que la resultante al cuadrado sería igual a la suma de los dos catetos, exactamente. Y diríamos que el vector A más B, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada de el vector A, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto nos vale el vector A? 5 unidades al cuadrado más 3 unidades elevadas al cuadrado. Y el vector A más B sería igual a 5 por 5, 25, más 25 unidades cuadradas más 3 por 3, 9 unidades elevadas al cuadrado, y 9 más 25 nos quedaría 34 unidades elevadas al cuadrado. Unidades al cuadrado, sacamos la raíz y queda unidades y calculamos la raíz de 34, y la raíz de 34 sería igual a 5,8. 5,8. O sea que el vector resultante A más B sería igual a 5,8 unidades. Y así trabajamos vectores cuando entre ellos forman un ángulo de 90 grados o simplemente su suma queda perpendicular, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ¿cómo se grafican los vectores? Tenemos un par de vectores, ¿listo? El vector A, 4 unidades en la dirección 60 grados al sur del oeste, y luego el vector menos A. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a graficar el vector A. Miren, ¿de dónde viene el vector A? ¿Viene de dónde? Del oeste. O sea que el vector A viene del oeste, hacia acá, ¿listo? De repente dice que se tuerce ¿cuánto? 60 grados al sur. Si nosotros venimos para acá y nos torcemos 60 grados hacia el sur, pues tendríamos este vector. Y aquí tendríamos los 60 grados. Entonces, de acá a acá, 60 grados. Ahora me dicen, grafique A. Una cosita, el vector tiene que ir debidamente marcado. Este es el vector A, que es igual a 4 unidades. 4 unidades. ¿Listo? Y ahora necesitamos el vector B. B es menos A, o sea que B es el mismo A, pero solamente que cambia de sentido. O sea que ese vector nos quedaría de la siguiente forma. Tendría el sentido contrario, ¿de acuerdo? Igualitico al otro vector, pero simplemente en la dirección contraria, y ahora los 60 grados quedarían por acá, ¿de acuerdo? Y nosotros diríamos que ese es el vector ¿qué? Menos A, que es igual a 4 unidades. Y listo.
no es más. Muchachos, espero que este video pues sea de gran ayuda para ese taller y hasta la próxima.